Hermanos amados, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie de 5 partes, el verdadero evangelio, el evangelio verdadero, las buenas noticias del reino. Con este audio comenzamos la parte número 3, o sea que este es el audio 1 de la parte número 3 de esta serie. En este audio vamos a repasar cosas tremendas acerca del reino, los principios que rigen el reino, los veremos ampliamente. Y un poco del proceso, como del rechazo viene después la gloria. Y algunos asuntos prácticos en cuanto a la vida del reino. Veremos el reino mismo como una recompensa. Vamos a comenzar con esto que llamamos los principios que rigen el reino. Mateo es el libro del Nuevo Testamento que aborda específicamente el tema del reino. En casi todos los capítulos de este libro, el reino es el tema principal. Por otro lado, el Evangelio de Juan pone énfasis en la vida. Si comparamos estos dos evangelios, podremos ver que los casos que cada uno de ellos selecciona y presenta, son absolutamente diferentes, debido a que Juan enfoca en la vida y Mateo enfatiza el reino. Ninguno de los evangelios nos relata todo lo que el Señor Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Esto es muy claro. Esto habría sido imposible que se atreviéramos a recoger todo aquello que él hizo. Así lo leemos en Juan 21-25. Juan nos dice que el Señor Jesús hizo muchas cosas que no están relatadas en su evangelio. Los casos que allí se presentan sirven para ilustrar que Cristo es vida para la gente y por medio de la vida Él puede satisfacer todas las necesidades del hombre. Lee allí con atención Juan 20, 30 y 31. Sin embargo, los casos presentados en Mateo no sirven para ilustrar la vida, sino que sirven para ilustrar el reino. Mateo, por ejemplo, no menciona a Nicodemo, no menciona a la mujer samaritana o la resurrección de Lázaro. Estos relatos se encuentran en Juan porque son excelentes ilustraciones de la manera en que Cristo es vida para los necesitados. Mateo relata otros casos, tales como la limpieza del leproso, que Juan no incluye. Por lo tanto, los casos relatados en Mateo sirven como ilustración del reino y los casos en Juan sirven como ilustración de la vida divina. En el libro de Mateo, el libro de Mateo no fue escrito según la secuencia histórica de eventos. En otro evangelio, el de Marcos, se nos narran los eventos de la vida del Señor siguiendo un orden cronológico. Mateo no lo hace así, sino que lo que hace Mateo es agrupar ciertos elementos a fin de presentarnos un cuadro o una revelación particular. El propósito de Mateo no es presentar una secuencia de eventos en orden cronológico, que sí sucede en Marcos. Algunos de los incidentes ocurridos en las postrimerías de la vida del Señor son mencionados por Mateo al principio, mientras que otros eventos ocurridos más temprano, él los menciona más tarde. Él hace esto a fin de presentarnos un cuadro. Todo el libro es un cuadro del reino. El primer aspecto del reino que Mateo nos muestra es la semilla del reino. El capítulo 1 nos presenta no solamente al rey del reino, sino también la semilla del reino. Sin duda, el Señor Jesús es el rey. No hay duda, el rey de reyes. No obstante, este rey es también la semilla de ese reino. Por lo tanto, afirmar que el Señor Jesús es únicamente el rey es algo muy objetivo, es algo objetivo. Tenemos que ver que el Señor Jesús no es solamente el rey del reino, sino también que es la semilla del reino. Y esto es algo subjetivo. Esta semilla es una persona maravillosa que ha sido sembrada en nuestro ser. Como dijimos anteriormente en los audios de la segunda parte, Cristo es el fruto de muchas generaciones de la humanidad mezcladas con el Dios Trino. Él es Jehová más. Él es Dios más. El capítulo 2 de Mateo continúa mostrándonos quiénes son las personas apropiadas para recibir esta semilla. El capítulo 3 de Mateo nos presenta los inicios de la predicación del Evangelio. El capítulo 4
nos explica qué clase de personas son las que el Señor llama a su reino. Él no fue a un centro religioso ni al templo para llamar a las personas religiosas. Tampoco llamó a los eruditos, ni a los sacerdotes o escribas o intérpretes de la ley de su época. Más bien él fue al muelle y llamó a algunos jóvenes que eran simples pescadores. Después de 3 años y medio, estos jóvenes pescadores se convirtieron en las columnas de la primera iglesia local sobre la tierra, la iglesia de Jerusalén. Después, siguiendo ese orden, en los capítulos 5 al 7, los llamados por el Señor Jesús le siguieron a la cima del monte. Y ahí vamos a encontrar ese famoso sermón que llamamos ahí el sermón del monte o el sermón de la montaña. Allí él les dio una definición de la verdadera vida del reino. Esta es la mini constitución del reino. En este discurso el Señor Jesús describió la realidad del reino. El capítulo 8 nos presenta el primer caso ilustrativo del reino que se relata en Mateo. Comienza después que el Señor descendió del monte. Vamos a examinar este primer caso para ir sentando y descubriendo estos principios del reino. El primer caso es el caso del leproso, el leproso que acudió al Señor Jesús pidiéndole ser limpiado. Lo vemos allí en Mateo 8, del versículo 1 al versículo 4. Es muy significativo que este sea el caso que se menciona primero. Sin duda, Mateo lo presenta deliberadamente. O sea, esto no es algo casual. Según Levíticos 13 y 14, la limpieza de un leproso era algo muy complicado. Pero en Mateo 8, esto fue llevado a cabo con una facilidad tremenda. El leproso simplemente vino y le pidió al Señor Jesús que lo limpiara y él lo hizo. ¿Qué significa esto? Significa que todos los que participarían en el reino eran leprosos. Amados, tenemos que comprender que el Señor nos ayude a ver nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera naturaleza. Tenemos que comprender que somos leprosos, todos somos leprosos, pero aleluya, el Señor Jesús puede edificar su reino con leprosos que han sido limpiados. Él puede establecer el reino de los cielos con los leprosos que han sido limpiados y en medio de ellos. En otras palabras, Él puede cambiar leprosos en ciudadanos celestiales. ¿No ha tenido usted el sentir de que es un leproso? Oh, no piensen, amados hermanos, que los que entran al reino de los cielos son personas maravillosas. No, y esto se sostiene mucho después de los evangelios, de las cartas, del resto del Nuevo Testamento. Todas esas personas que han entrado al reino son leprosas. Tienen que comprender que a menos que usted sea un leproso, no tiene parte en el reino de los cielos. El reino de los cielos no llama a los santos, sino a los leprosos. Entender esto verdaderamente nos debe llevar a una humillación y también a un agradecimiento al Señor. Todos tenemos que humillarnos y declarar al Señor Jesús, en mi nacimiento natural, hace que sea yo indigno de tu reino. Por naturaleza soy un leproso inmundo, pero gracias porque tú has venido a mí y me transformas en un ciudadano celestial. Nadie excepto el Señor Jesús puede limpiar a los leprosos. Todos somos leprosos, pero hemos sido lavados con su sangre y su vida. Según Levítico 14, el lavamiento de la lepra requería allí, por lo que vemos allí, 2 cosas: la sangre de un ave, así como el agua. La sangre representa la sangre del Señor Jesús y el agua representa su vida. Fuimos lavados con su sangre y su vida. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, valdría la pena que usted lo mirara. Se nos dice que las personas inmundas, en cierto sentido, esas son las personas leprosas, no heredarán el reino. Sin embargo, no olvidemos el más que está allí puesto. En estos versículos, al final de esa porción del 9 al 11 de Primera de Corintios 6, leemos allí: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Hoy en día, en virtud de la redención del Señor,
Hemos dejado de ser leprosos y hemos sido hechos ciudadanos del reino celestial. El primer caso, relatado por Mateo, indica que los ciudadanos del reino de los cielos son leprosos que fueron limpiados. Ahora vamos a abordar también el segundo caso, el centurión, el cual tampoco aparece en el Evangelio de Juan. Este es el caso del centurión romano, un gentil cuyo criado estaba enfermo. Usted puede ir y leer esto allí en el Mateo capítulo 8, los versículos del 5 al 13. El centurión le pidió al Señor Jesús que interviniera para sanar a su criado. Vamos a seguir con este caso en el próximo audio, amado, tratando de mirar estos principios del reino de Dios. La gracia del Señor sea con vosotros, hermanos.